Colesterol, tratamiento natural. Si usted es una de las personas que buscó este video porque usted ya le encontraron el colesterol elevado y su médico le formuló medicamentos para el colesterol y usted quiere saber qué hacer, pues encontró el video ideal. Pero yo quiero primero que todo que entiendas dónde está el problema del colesterol, porque resulta que todavía hay publicidad, en especial de los aceites refinados, que dicen 0% colesterol, y se dice, y todavía se entiende en la cultura y en la conciencia popular, que si es libre de colesterol es bueno. Pero imagínense que el colesterol, solamente el 10% de los pacientes que tienen elevación del colesterol es causado por una alimentación rica en alimentos que tienen colesterol, donde los alimentos que tienen colesterol son las grasas de origen animal, pero eso no significa que sea malo, que es algo que nos vendieron, porque hoy en día los aceites que se venden en el mercado dice aceite vegetal y se habla de que ese aceite vegetal es algo bueno, pero al contrario, lo que han mostrado los últimos estudios es que los aceites vegetales casi todos son malos, excepto obviamente que el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, que son aceites vegetales, pero son monoinsaturados o poliinsaturados, que tienen una pequeña cantidad de grasa saturada y que son muy beneficiosos para la salud. La mayoría de los médicos en la actualidad no está actualizado. La mayoría de los médicos están tratando a sus pacientes con la medicina de los años 80, donde se decía que cuando usted consumía alimentos ricos en colesterol, como esto es mantequilla, por ejemplo, resulta que usted se le van a tapar las arterias de grasa. Eso dicen los médicos desactualizados. Pero resulta que en el año 2000 está demostrado científicamente que el tener los niveles de colesterol hasta en 2000 no genera riesgo cardiovascular. ¿Cómo así? Los niveles de colesterol no es que no deben pasar de 250 porque si no aumenta el riesgo cardiovascular, eso ya está reevaluado científicamente. Pero resulta que la industria de la venta de medicamentos para bajar el colesterol en Estados Unidos es la industria más rentable. Y les cuento una cosa, es cierto, las estatinas y los fenofibratos son los medicamentos más eficaces para bajar el colesterol. Pero recuerden lo que les dije al inicio, no es el problema tener el colesterol alto. Lo que tenemos que investigar como médicos es por qué tu cuerpo está elevando el colesterol, partiendo del hecho que el colesterol alto no es algo normal, no es normal que tengan los colesteroles muy elevados, excepto si tienes un problema en el cual tu cuerpo está reparando, y la reparación es algo normal. Cuando el cuerpo está reparando algo, eleva los niveles de colesterol porque las membranas celulares están compuestas principalmente por colesterol. Por esa razón es que se puede elevar el colesterol, pero si no hay esa posibilidad de que tu cuerpo está reparando, entonces tenemos que buscar otras causas. La mayoría de los problemas del colesterol es por problemas en el hígado. El hígado, imagínense que puede sintetizar al día, si su cuerpo lo necesita, el colesterol que le podría aportar 16 huevos. Bueno, ¿usted cuándo se ha comido 16 huevos? Yo creo que nunca. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde entendemos que tu cuerpo no es bruto, tu cuerpo es sabio, y si tu cuerpo necesita colesterol y lo produce es porque es muy útil para nuestra salud. Causa infecciones virales. Hay infecciones virales como el Epstein-Barr, el citomegalovirus, virus herpes zóster, herpes tipo 1, herpes tipo 2 pueden generar elevación del colesterol. Todos los procesos de reparación, como les decía, tienen relación. El síndrome de inflamación crónica induce a que tu hígado produzca más de la cuenta colesterol, y si tratamos esa causa, pues no va a haber esa elevación de colesterol. Estrés, ansiedad, depresión pueden generar elevación del colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol es la materia prima para reparar el desgaste cerebral. En la medida en la que un paciente tiene desgaste cerebral, pues el cuerpo tiene que repararlo. Hay unas células en el cerebro que se llaman glías o neuroglías. Ellas sintetizan colesterol
para reparar el desgaste cerebral que cuando estamos estresados pues nos desgastamos. El colesterol tiene muchas causas y eso que no he nombrado otras típicas, que es como por ejemplo pacientes que fuman pueden elevarse el colesterol, paciente que consume demasiadas harinas puede elevar el colesterol. Harinas me refiero a los carbohidratos almidonados, arroz, papa, yuca, plátano, maíz, y que no hagan actividad física. Entonces, como les decía hace un momento, el cuerpo no es bruto y no se va a poder poner a producir colesterol cuando es dañino para él. Sirve para la síntesis de hormonas sexuales. Por esa razón, paciente que ya lleva tomando por lo menos unos 6 meses alguna estatina o algún fenofibrato, empiezan a bajarse su deseo sexual, ya no tienen deseo sexual o no tienen unas adecuadas erecciones, y es porque la síntesis de la testosterona se necesita para que el paciente pueda tener adecuada producción de hormonas que nos van a mejorar la función sexual, las características sexuales. En el cerebro, la síntesis de neurotransmisores. Imagínense que paciente con problema neurológico, sea niño o adulto, se mejora suministrándole ácidos grasos omega 3. Y resulta que cuando el paciente está ansioso, depresivo, se aumenta la síntesis de neurotransmisores, por eso el hígado empieza a producir mucho colesterol. Entonces, ¿a ustedes les parece lógico que si yo estoy deprimido y me hacen exámenes y me encuentran el colesterol elevado, entonces será que es adecuado que me inhiban la producción del colesterol si nos va a ayudar también a nuestro cerebro a repararse? Como les decía, el componente de todos los tejidos de nuestro cuerpo son las células, y las células tienen una alta cantidad de colesterol, en especial en su membrana celular. Para que mi cuerpo repare, cualquier célula del cuerpo necesita colesterol. También el colesterol nos sirve como una forma de almacenar energía cuando nuestro cuerpo agota las reservas de glucógeno que están en nuestros músculos. El apetito, un paciente que tenga buen apetito puede que tenga niveles de colesterol bajo, y cuando tenemos el colesterol se eleva un poco, es como si su cuerpo estuviera diciendo no me dé más comida, porque resulta que ya tengo circulando en sangre colesterol. Entonces cuando quitamos los niveles de colesterol altos, incrementa el deseo de estar comiendo y esto nos va a llevar a que tengamos sobrepeso también. ¿Cómo es que entonces se llegó a pensar que el colesterol era malo para la salud? Y que ya hace parte de una verdad de la conciencia colectiva, porque es difícil sacar a los pacientes. Cuando el examen del colesterol me salió en 300, doctor, estoy preocupado, ¿qué tal que me dé un infarto? Yo les explico esto y los pacientes se siguen preocupando. Salió un médico que era fisiólogo y se llamaba Ansel Keys, y él hizo un estudio en varios países donde lo entregó a la publicidad, a la opinión pública, diciendo: los países en donde más consumen colesterol son los países con más infartos. Por lo tanto, el colesterol elevado está relacionado con enfermedades cardiovasculares, y eso se promulgó. Pero resulta que 20 años después se descubrió que Ansel Keys hizo trampa, porque resulta que habían muchos países donde el consumo de grasa era altísimo y no había riesgo cardiovascular, y resulta que esos países él los había descubierto, pero no los metió en el estudio para que encajara todo, y debido a esto hubo dos industrias que empezaron a trabajar en base a esa hipótesis. Número uno, la industria farmacéutica. Empecemos a sintetizar medicamentos que inhiban la producción de colesterol en el hígado para que así no se eleve en la sangre. Y otra industria que también empezó a promulgarse es que resulta que los americanos, los campesinos de Estados Unidos, utilizaban esto, mantequilla. Y la mantequilla, y también utilizaban esto, que es manteca de cerdo, y igual aquí en Latinoamérica era igualito. Si ustedes cogen la manteca, la huelen y no sé, a mí no me gusta. Son olores muy aromáticos y pueden ser un poco desagradables, pero tengan en cuenta que eso era con lo que sus papás y sus abuelos cocinaban. Pero entonces la industria alimentaria dijo, pues resulta que el aceite que se saca del sobrante del algodón, que Estados Unidos es una potencia en producir algodón, pues resulta que ese aceite se utilizaba inicialmente para prender motores.
Después se utilizaba para darle a comida a animales, pero cuando salió esto, resulta que un científico alemán les vendió una fórmula de cómo convertir esas grasas en grasas que fueran parecidas y ahí nacieron las grasas hidrogenadas. Y entonces como se habló que el colesterol era malo porque estaba relacionado con los problemas cardiovasculares, pues en los medios de comunicación apareció por todo lado que es más saludable consumir grasas de origen vegetal, que son muy buenas, mientras que las grasas de origen animal eran malas porque tenían colesterol. Y entonces empezaron a vender mucho grasas hidrogenadas. ¿Y qué empezó a pasar estadísticamente? Los infartos empezaron a incrementarse. Años 80, seguimos todavía con unas tasas altísimas de enfermedades cardiovasculares donde predominan los infartos, predominan los accidentes cerebrovasculares donde se tapa una arteria. ¿Y qué es lo que ocurría? Y también se pensaba en esa época, como cuando le hacían la autopsia a una persona que había sufrido un infarto y entonces decían, uy, sí, claro, sufrió un infarto, el corazón se tapó una arteria, abramos la arteria, uy, está tapada de grasa, eso es el colesterol. Pues resulta que está demostrado científicamente que si bien está formada por colesterol, el origen de esas placas que se presentan dentro de las arterias es por inflamación de una capa de la arteria que se llama la íntima. Y la íntima se inflama por debajo del endotelio y empieza a formarse una elevación y empieza a acumularse colesterol allí, pero por consumo elevado de glucosa y por inflamación crónica. Resulta que en el año 2000 demostraron científicamente muchos estudios que demostraron que el colesterol no tiene ninguna relación con el riesgo cardiovascular. Y ahí fue cuando empezaron otra vez a promoverse las estatinas y resulta que lo que se repite se convierte en una verdad. Y se les olvidaron los estudios y la mayoría de los médicos y los sistemas de salud siguen formulando estatinas. ¿Y cuál es la consecuencia de yo inhibir en mi cuerpo la producción de colesterol en el hígado y la producción de colesterol en las neuroglías? Pues que se incrementan las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson. Hay un envejecimiento tisular. ¿Y por qué se envejece? Porque si no hay materia prima para producir las membranas celulares de las células que se tienen que recambiar por su desgaste, pues entonces los tejidos de las personas van deteriorándose y no se van regenerando. Hoy en día vivimos más años. Miran las fotos de sus abuelitos, ese abuelito que tenía 70 años comparado con una persona de 70 años de ahora que dura más años, pues el abuelito que tenía 70 años de antes estaba mejor conservado. Y es por esa razón, antes, como les digo, consumían mucha manteca de cerdo. También las estatinas tienen efectos secundarios. Uno de los efectos primordiales es la disminución en la producción de líquido sinovial que puede tener relación con artrosis. Otra de las causas es la disminución en testosterona, como les habíamos explicado, y otras son los dolores en los músculos. Esa es una de las causas típicas por consumir estatinas y fenofibratos como el gemfibrosilo, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Número uno, los aceites que tienen alto contenido de omega 3, excepto el de canola, puede servir mucho. El aceite de krill es una muy buena opción. El aceite de oliva extra virgen prensado en frío es una muy buena opción. Ustedes tienen que ver nuestros videos que hicimos sobre el aceite de oliva, donde explicamos el pH, donde explicamos la diferencia entre virgen extra y que entre más natural sea, mucho más beneficioso. El ejercicio es supremamente útil. Y recuerden que les hablamos de las causas que crean el colesterol. Tratemos la causa. Si tengo una infección viral, ¿por qué no tratamos la infección viral? Y cosas naturales como la alcachofa. Ustedes pueden coger 2 petalitos de alcachofa por cada pocillado. Un pocillo más o menos viene siendo 200 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Lo dejan allí, se lo toman. Para mí de los tés de alcachofa son de los tés más agradables que hay. La linaza. Una cucharada de linaza la deja remojada en agua toda la noche. Al día siguiente lavas esa baba que bota la linaza, la metes en la licuadora y te la consumes. Baja el colesterol. El diente de león. Y simplemente la mata con todo raíces y flores y hojas. Usted la pone en infusión
una planta por cada 500 centímetros cúbicos de agua y se toma un té 2 veces al día. Después de 15 días sus niveles de colesterol están bajos, no porque estamos inhibiendo la producción del hígado, sino porque inducen la reparación, mejoran la función hepática y pues de esa manera mejora. El fenogreco es supremamente bueno. Se recomienda una cucharadita de las semillas de fenogreco, se deja remojando 3 horas, se licúa y se puede hacer una infusión o se puede consumir así entero. El agua de ajo es muy buena. Ustedes cogen un ajo, un solo ajo, y lo ponen en una solución de agua y vinagre y la dejan allí como mínimo un día. Y de ahí ustedes pueden sacar el agua de ese ajo, que cada vez se va poniendo más fuerte, y la lisina y la linaza mejoran la reparación del cuerpo y su cuerpo ya no tiene que elevar los niveles del colesterol. La levadura de cerveza, remedio súper típico, una cápsula o si no una cucharadita de levadura de cerveza en ayunas puede ayudarte. Las fuentes altas de fibra, como la avena, la chía, donde hay que dejarlas en remojo para que se activen la fibra insoluble. De esta manera, hagan de cuenta que todas las toxinas y todo lo que el cuerpo quiere eliminar de tipo liposoluble, o sea, en grasas del hígado, al mezclarse con la fibra no se absorbe y su cuerpo empieza a bajar niveles de colesterol. Es más, para sintetizar bilis se necesita colesterol. Una causa frecuente les dije que era la inflamación crónica. La inflamación crónica, hay una de las cosas naturales que más beneficia, la cúrcuma, un té de cúrcuma, el polvo de cúrcuma de condimento, una cucharadita, lo diluyes en 500 centímetros cúbicos de agua hirviendo y te tomas un té de cúrcuma. Puedes preparar las leches doradas, puedes preparar con pimienta para potenciar sus efectos antiinflamatorios y eso puede bajar el colesterol. Después de 15 días tomándolo 2 veces al día, 200 centímetros cúbicos, está bien. Es una cucharadita por cada 500 centímetros cúbicos de agua de cúrcuma con una pizquita de pimienta te puede ayudar. Es muy fácil tener el colesterol en valores óptimos y depende de ustedes. Pero como dicen, no coman cuento cuando le dice su médico: "Ay, tienes el colesterol muy alto, te puede dar un infarto", porque eso está demostrado científicamente que no hay relación con problemas cardiovasculares. Pero sí hay que investigar la causa, hay que tratar esa causa. Si les gustó este video, denle un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales. Si les interesa una consulta médica conmigo, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y el contexto emocional, podemos mejorar más fácilmente tu condición de salud. Nos puedes escribir al número de WhatsApp que está acá, que mis asistentes te van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Te quiero muchísimo. Chao.